Muy buenos días. Una vez más, saludarles a los alumnos que están cursando la materia de máquinas térmicas 3, con la sigla MEC 3343. Estos son los apuntes realizados por el profesor e ingeniero Carlos Fidel Cruz Mamani para hoy, Oruro, 17 de agosto del año 2021. Prosiguiendo con el avance del tema, vamos a hacer práctica de problemas, solución de problemas de los diferentes tipos de turbomáquinas. Para hoy he preparado una turbina de vapor de reacción. El primer paso es la interpretación del enunciado, donde se debe anotar los datos para no olvidarnos, ¿no? Decimos entonces en la lectura, dice del problema 3. Por una turbina de vapor de reacción fluye un flujo de masa de 12 kilogramos sobre segundo. Ya, entonces esta es la cantidad de materia que fluye por unidad de tiempo. El grado de reacción es sigma igual a 0,5, ¿no? Acá nos están diciendo que ya es la turbina de reacción. ¿Eso qué quiere decir? Que la parte de la energía térmica es transformada en el rodete, ¿no? Se tiene al inicio, dice, una presión y una temperatura de 3 megapascales y una temperatura de 400 grados centígrados respectivamente. Entonces ahí indicamos con estos parámetros o propiedades que el flujo másico está en un vapor recalentado, ¿no? Y se expande hasta la presión de 1.2 megapascales. Si el ángulo de entrada de la tobera es 16 grados y el diámetro medio del rodete es 0,54 metros, donde la turbina gira, dice, a 3.600 RPM. El ángulo de salida de los álabes en el rotor es beta igual a 23 grados. Determínese. Inciso A, los triángulos de velocidad de entrada y salida referidos a la mitad de los álabes. Inciso B, el área de salida de los álabes. Inciso C, la potencia de la turbina de vapor en megawatts. Recalcando de que este enunciado solamente habla de una sola parte del escalonamiento. Hemos visto físicamente que las turbinas de vapor de reacción tienen varios escalonamientos, pero en el enunciado solo habla de un solo escalonamiento o también una sola etapa. Es lo que vamos a estudiar entonces, una sola etapa. Ya recordándoles que los datos son muy importantes al momento de hacer la incorporación del software para darle la cuantificación respectiva de los resultados que vamos a obtener. En los datos G vamos a simbolizar el flujo de masa de vapor, que es 12 kilogramos por segundo, el sigma es el grado de reacción, las presiones P, 3 megapascales, la temperatura T es 400 grados centígrados, la presión de salida 1.2 megapascales, la velocidad, acá hay una velocidad, ¿no? Pero en el enunciado no hay, ¿no? Entonces esta velocidad está de más. El ángulo alfa 1, que es el ángulo de inclinación de la tobera para definir la velocidad absoluta, 16 grados. Diámetro medio, 0,54 metros y el número de revoluciones o la frecuencia de rotación, 3600. El ángulo de salida de los álabes del rotor, 23 grados. Determinamos, inciso A, triángulo de velocidades, inciso B, el área de salida de los álabes, inciso C, la potencia de salida, para un solo escalón o una sola etapa. ¿No? Eso había que resaltar en las consideraciones. Ahí está la imagen esquemática de la representación del problema. La parte donde entra el vapor se llama tobera. Y observamos que los álabes están acá dibujados de manera asimétrica, ¿no? Entonces, el triángulo de velocidades a la entrada del álabe va a ser el punto 1 y el punto 0 va a ser a la entrada de la tobera, o también llamado distribuidor. A la salida vamos a tener otro triángulo de velocidades, ¿no? Entonces, la ecuación de Euler está en función
de la variación de la energía cinética. Para la solución hacemos siempre las consideraciones. Señalamos que la turbina de vapor es de reacción. El fluido de trabajo es vapor que se expande isentrópicamente. Idealmente es esto. Y última consideración, no se consideran las pérdidas por fricción. No hemos mencionado en el enunciado ningún tipo de pérdida interna o externa, ¿no? Y si hay pérdidas, entonces vamos a tomarlos en cuenta. Mostramos el esquema. Nuevamente, el fluido pasa por la tobera, convirtiéndose una parte en energía cinética y la otra parte en el rodete, ¿no? En el rodete se transforma la energía térmica en energía cinética y posteriormente esa energía cinética es el trabajo neto de salida. El triángulo de velocidades entonces deberá dibujarse de esta forma. La velocidad absoluta, la velocidad del fluido o también llamado velocidad relativa y la velocidad tangencial o también llamado velocidad periférica. Si tiene el subíndice 1 significa que es a la entrada del rodete, ¿no? O entrada a los álabes. Estos son los álabes. Y a la salida va a tener el subíndice 2. Análisis y desarrollo. Conocemos que la velocidad tangencial está dada por la ecuación de pi por el diámetro medio por la frecuencia de rotación dividido entre 60. Reemplazando los valores, los datos numéricos, vamos a obtener que la velocidad tangencial es 101.79 metros por segundo. La velocidad absoluta del fluido, cuando se trata de turbinas de reacción, interviene el grado de reacción en la fórmula, que es igual a la raíz cuadrada de 2 veces el salto entálpico. Esto significa salto entálpico H0 menos H2, multiplicado por 1 menos el grado de reacción. Por ser turbina de reacción. Cuando es turbina de acción, entonces no hay este término, ¿no? Esto se hace 0, entonces 1 menos 0 sigue siendo 1, 1 multiplicado por cualquier cantidad, se repite la misma cantidad, ¿no? Entonces, esta es la fórmula para el caso de que la turbina fuera de reacción, ya sea turbina de gas o turbina de vapor, la misma fórmula, ¿no? Entonces, para ello necesito las propiedades termodinámicas, que son las entalpías. Para ello utilizamos el software del programa IS, que es Engineer Equation Solver, ¿no? Solución de ecuaciones de ingeniería, sistemas lineales, sistemas exponenciales, que en su herramienta tiene las propiedades térmicas de varias sustancias, ¿no? Ustedes lo han conocido ya desde ya termodinámica se les ha enseñado el manejo del software y por tanto no hay problema. Al hacer uso del software, activamos doble clic en el icono del IS y hacemos el editor de ecuaciones, ¿no? Editamos las ecuaciones, hacemos la solución con la calculadora y obtienen los datos de las propiedades, ¿no? Estas serían para el punto de entrada, ¿no? H sub 0, 3231, la presión es 3 megapascales. Expresado en kilopascales es 3000. Resolviendo en un ejercicio. ¿Perdón? Ya, seguimos. A la salida del primer escalonamiento, las condiciones han cambiado, es 1.2 megas, pero expresado en kilopascales es 1200 kilopascales. La entropía mantiene constante porque dijimos que es un proceso de expansión isentrópica, ¿no? En el 6.921 para la entropía de salida, 6.921. Con eso encontramos la entalpía de salida 2984, ¿no? Entonces, no es de confiarse con el software, hay que tener mucho cuidado porque el operador o el alumno es el que está manejando el programa. Muchas veces, por defecto, se asume algún dato y los resultados son erróneos. Hay que comprobar siempre con las tablas que se tienen en los libros de termodinámica, ¿ya? Muy bien, pasamos entonces, ahora sustituyendo en la ecuación 2, que la velocidad absoluta estaba en función de las entalpías, reemplazamos las entalpías, está en kilojulios, para que esté en julios, sabemos que 1 kilojulio es 1000 julios, ¿no? El factor de conversión.
1 menos el grado de reacción 0,5 y el resultado automáticamente es 496.99 metros por segundo. Es la velocidad absoluta. La velocidad del fluido, por el triángulo, podemos aplicar la ley de los cosenos, ¿no? Y ahí está la ley de los cosenos, reemplazando los valores, la velocidad relativa del fluido es 400.3 metros por segundo. El ángulo entre la velocidad del fluido con la velocidad tangencial es el beta 1, ¿no? Que también aplicando la ley de los cosenos vamos a obtener 159.97 grados. Redondeando sería 160. Es mayor a 90 grados, entonces el ángulo está abierto. Bien, el cálculo del triángulo de velocidades a la salida. A la salida, como es grado de reacción, entonces tiene que estar afectado por el sigma, la fórmula, ¿no? A la salida tenemos la velocidad del fluido o la velocidad relativa es 2 veces el salto entálpico multiplicado por el grado de reacción y más la velocidad del fluido a la entrada del rodete elevado al cuadrado. Esta es la fórmula. Este signo está mal. La demás, ¿no? La ecuación 4. Si reemplazamos los datos, conocemos los H's, los que son las entalpías obtenidas por el programa IS. Sigma es 0,5, el 1000 es por factor de conversión, más la velocidad del fluido a la entrada al rodete es 403 elevado al cuadrado. Dando un resultado, haciendo la operación aritmética, 638.05 metros por segundo. Ahora, la velocidad del fluido. Acá, como es un solo rodete, se conoce la velocidad tangencial a la entrada. Un solo rodete tiene el mismo diámetro, entonces el U2 va a ser el mismo que la velocidad tangencial de entrada. U2, el mismo. Cuando son varios escalonamientos, esta velocidad tangencial empieza a variar conforme el diámetro de cada rodete empieza también a variar, ¿no? Bien, entonces utilizamos el U2, el mismo que el U1. La velocidad del fluido a la salida, 638, reemplazamos, y el ángulo de salida es 23 grados. Listo. Aplicamos la aritmética, operación, y resultado de la velocidad absoluta a la salida es 545.8 metros por segundo. Cálculo del ángulo de salida, aplicamos la ley de los cosenos y el ángulo 152.82. Dibujamos el triángulo de velocidades conforme nos dice la escala. La velocidad absoluta, 496, es este vector. Y acá el ángulo alfa 1, que forma con la velocidad tangencial. Y el ángulo beta 1 es este ángulo, ¿no? Este es el beta 1. Entonces, todo lo referido a 1,1 será el triángulo de entrada. El triángulo de salida, todo lo referido al punto 2, 2, 2, 2, ¿no? Cuando vamos a tratar en un segundo escalonamiento, vamos a utilizar apóstrofes o comillas. Un tercer escalonamiento, 3 apóstrofes, 3 comillas, ¿no? El ángulo beta 2, 23. A este otro lado está el ángulo alfa sub 2 del triángulo de salida, entonces utilizamos el punto 2. El cálculo del área, utilizando el concepto de caudal, ¿no? Despejamos el área. Caudal dice velocidad por área, dice, ¿no? Esta es la velocidad del fluido por el área. Es igual al flujo másico por el volumen específico. Volumen específico de la sustancia a la salida con las condiciones de temperatura y presión, ya podemos determinar según el software, ¿no? Listo, reemplazamos los datos y tenemos un área muy pequeña, ¿no? 0.030, pero esto está en metros cuadrados. Transformando a centímetros sería 38 centímetros cuadrados, ¿no? De ahí podemos determinar si quieres diámetro, si quieres su lado, se puede tener, pero el área transversal deberá ser 38 centímetros al cuadrado. Es la respuesta al inciso B. El inciso A nos pide triángulo de velocidades, acá está el triángulo de velocidades. Inciso B, calcule el área de salida del rodete, este es el área de salida, y finalmente calcule la potencia. Según la ecuación de Euler, para turbomáquinas, el modelo matemático nos indica que la velocidad tangencial es por la velocidad absoluta multiplicado por el coseno de alfa 1, que significa la componente sobre el eje tangencial, menos U2 por la velocidad absoluta. U2 también es velocidad tangencial y hemos dicho que es la misma porque estamos analizando un solo
un solo rodete, ¿no? C2 por el coseno de alfa 2 es la proyección de la velocidad absoluta sobre el eje tangencial. Entonces empezamos los datos y obtenemos un resultado de 98.051.05 julios. En kilojulios recogemos la coma decimal, 3 cifras significativas, 98.051 kilojulios kilogramo. Es un trabajo específico por unidad de masa. En tanto que la potencia es flujo másico por multiplicación por el trabajo específico, ¿no? 12 kilogramos estamos considerando constante mientras no señalamos de que haya pérdida por flujo, ¿no? 12 kilogramos por segundo multiplicado por 98.051 kilojulios kilogramo. Se simplifican kilogramos con kilogramos y lo que queda es kilojulios segundo. Eso interpretamos como kilovatios. Resultado 1176 kilovatios. Esa es la respuesta al inciso C, ¿no? La potencia de un solo escalón o de una sola etapa. Pero si la turbina tiene varias etapas, ¿qué hay que hacer? Multiplicar por el número de etapas. Pero no es así tan rápido porque las condiciones de las velocidades van a ir aumentando gradualmente, ¿no? Conforme el diámetro vaya incrementando. Hacemos su comentario. La potencia es 1176 kilovatios, es cuando no se consideran las pérdidas ni por ventilación ni por rozamiento de disco. Prácticamente se pierde energía remanente en forma de calor, ¿no? Ahí termina el ejercicio. Ya, ok, vamos a